Dios y de la Patria, se abre la sesión. La señora secretaria nos dará lectura a la cuenta. Presidente, voy a dar cuenta de los documentos llegados ahora hace un ratito. El diputado Fernando Borges, aquí presente, va a reemplazar al diputado don Gastón von Mühlenbrock en el día de hoy, es decir, en todas las sesiones. Y también hay una excusa del Consejo Fiscal Autónomo para participar en la sesión de hoy día a las 10:30. No puede por motivos de haber tenido ya compromisos con anterioridad y también porque ellos no se reúnen en forma regular. Entonces no puede tomar la decisión de asistir todavía. Y la otra es una carta de la Asociación de Empresas Eléctricas, que agrupa las principales concesionarios de distribución eléctrica de Chile, que en relación al proyecto de ley de reajuste del sector público y en lo que se refiere a ellos, por los clientes electrodependientes, señala que necesita ser escuchado por la Comisión porque es un problema de alta sensibilidad social que requiere una rigurosidad técnica, y de manera que lo que se le señala en el proyecto de ley requiere que se lo expliquen a la Comisión la disposición que tienen para cumplir con toda la rigurosidad del caso. Por eso solicitan ser recibidos. Igualmente hay un pareo del diputado don Juan Santana con el diputado don Felipe Donoso al minuto de efectuarse las votaciones. Eso es lo que tengo acá, presidente, por ahora. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? Diputado Cifuentes. Yo quiero, presidente, manifestar en primer lugar mi extrañeza por la respuesta del CFA. Creo que no corresponde. Le voy a pedir a la señora secretaria, a través suyo, presidente, que estudie la forma de hacer un reclamo formal. Tenemos que ver cuáles son las funciones del CFA. En mi criterio es un organismo fundamental para la consulta, especialmente de esta comisión. Ellos se han quejado históricamente, o por lo menos en esta legislatura, en varias ocasiones de los proyectos que el Ejecutivo presenta, particularmente en relación al cálculo de los ingresos. Y ahora que estamos discutiendo un proyecto, o que vamos a comenzar la discusión de un proyecto tan sensible en esta materia, me parece que su ausencia denota una clara, digamos, falta de afecto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De cariño, de consideración por esta comisión y por la Cámara de Diputados y Diputadas. No sé si esto ocurriría así en el Senado o si es que lo citan desde alguna comisión. Entonces, quiero de verdad solicitar a mis colegas que hagamos un reclamo absolutamente formal en esta materia, presidente, a través suyo. Ok, antes de que sigamos, ¿va a leer la respuesta completa la Sí, secretaria? como la recibimos ahora, pero lo voy a leer en realidad el texto completo. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es que tienen que exponer en la Comisión de Educación del Senado respecto al proyecto de ley que crea el FES. Y ha sido citado para el día de hoy en el horario indicado. Entonces, tienen una cuestión paralela. No es posible asistir, porque acuérdense que esto fue acordado ayer y fueron cursados inmediatamente con unas horas, con poco tiempo para poder mantenerlo en una agenda. Ya estaban comprometidos con el Senado. Es lo que dice acá. Diputado Bianchi. Sí, mire, yo trataría de no justificar lo injustificable. El Consejo Fiscal Autónomo, que ha mantenido permanentes juicios distintos en el tiempo último, cuando se le pide que asista a esta Comisión de Hacienda, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que se ha negado a venir. Ha costado mucho que el Consejo Fiscal Autónomo concurra a esta comisión. Entonces yo quiero pedirle encarecidamente dos cosas, presidente. Primero, manifestarle nuestra molestia, y lo segundo, citarlos o invitarlos para la tarde. Lo que no puede ocurrir es que no se tenga una opinión o que ellos quieran evitar una opinión con respecto a lo que nosotros estamos tratando hoy día acá. Porque luego es re fácil, como lo han hecho reiteradamente, hacer un juicio crítico
y no haber sido parte de la discusión y el debate que estamos teniendo con esta presentación del proyecto del día de hoy. Entonces hagamos todos los esfuerzos, presidente, de que asistan, ya que están en el Congreso, ya que están en Valparaíso, ya que están priorizando el Senado una comisión para ver un proyecto también importante. Bueno, en la tarde que algún otro consejero se dividan, se distribuyan y venga acá en la tarde. Me imagino que vamos también a sesionar en la tarde, por lo tanto, hagámoslo así, pero no dejemos de manifestar, como aquí lo señala el colega, nuestra molestia al Consejo Fiscal. Diputado Donoso. Presidente, creo que no es el ánimo de justificar a nadie, pero si lo invitamos ayer a las 10 de la noche, un órgano colegiado que no puede hablar por sí mismo, por lo tanto no puede venir a opinar, sino que tienen que hacer un informe de acuerdo, todo el equipo del CFA, es imposible que tengamos una opinión institucional. Podríamos invitar quizá a algún economista cercano, pero seguramente no podría hablar en nombre del CFA. Lo que sí podemos hacer para que esto funcione es invitarlos para la próxima semana, donde tengan tiempo para preparar un informe, para concordar el informe y por lo tanto poder presentar. Porque en su estructura es imposible que si los citamos hoy día para mañana, de hecho, expongan. Lo han explicado en muchas ocasiones. Y además, si citamos nosotros a las 10 de la noche, por mucho que sea una sesión importante, si están citados desde la semana pasada, lo que uno haría normalmente es asistir a la que te invitó antes. Eso. Gracias, presidente. Voy a concordar en una parte con el colega Donoso, pero esta institucionalidad del Consejo Fiscal Autónomo no es que tenga que formarse un juicio hace 24 horas de esta discusión. Es decir, una de las políticas que tiene es precisamente hacer los debidos seguimientos. Por lo tanto, no es que los estemos pillando para que preparen un análisis en una semana más de lo que aquí podamos discutir. A mí me parece que yo puedo entender el punto, pero hagamos el esfuerzo para que vengan en la tarde, sobre todo cuando aquí se cuestiona, porque mire, este es el punto. Lo que ha hecho, y me parece razonable, los colegas de derecha, es cuestionar el financiamiento. Bueno, por eso es que hemos solicitado la presencia del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cuál es la opinión colegiada que ellos puedan tener sobre esta materia? Entonces, no me parece que estemos mal. Yo creo que hagamos los esfuerzos que vengan hoy día. Ahora, si ellos no tienen ninguna información, ningún antecedente, no han hecho ningún seguimiento, bueno, que se den un tiempo, una semana, para preparar de lo que aquí se esté debatiendo. Diputado Romero. Presidente, a ver, yo creo que estamos hablando todos más o menos de lo mismo. Estamos todos preocupados del financiamiento y creemos que la opinión del Consejo Fiscal Autónomo es muy valiosa al respecto. Entonces, en esto yo creo que efectivamente lo que dice el diputado Donoso tiene razón. El proyecto se ingresó el día lunes en la noche. Entonces, a mí me complica que de repente le pidamos al Consejo Fiscal Autónomo que diga hoy día, ¿qué opina? Diga hoy día. Resulta que este informe financiero llegó a última hora también, el mismo día lunes en la tarde, se dio cuenta en la sala y fue público conocimiento el día martes, o sea, ayer. Y ayer los invitamos a, no sé, después de la hora de la tarde, 10 de la noche. Entonces, pedirles que hoy día tengan un informe completo y nos digan realmente con mucha seguridad qué implica este proyecto, también me parece un poquito peligroso. Yo les pediría que tal vez, como dice el diputado Donoso, con mucha prudencia, pedirles que a lo mejor, o vengan hoy día a la tarde si están en condiciones, ningún problema, pero a mí no me parece extraño que también pudieran entregarnos también su opinión el día lunes, día martes. No me parece extraño, digamos, dado que los antecedentes se dieron a conocer recién el día martes, o sea, ayer en la mañana. Eso, presidente. Muy bien, vamos a repetir la invitación para la tarde. Y ahí, de acuerdo a lo que pase, tomamos otra decisión y también, bueno, manifestarles la preocupación. Otras veces lo hemos invitado a otros con harto tiempo también, y también a veces funciona, a veces no. Entonces, pero vamos a repetir la invitación para la tarde. ¿Les parece? Ya. También para la tarde vamos a invitar a ellos, ¿ya? A los de empresa eléctrica que están pidiendo dar su opinión. ¿Ya?
por el artículo esto de los electrodependientes, ¿ya? Para la tarde. Bueno, ¿algo más para que avancemos? ¿Ya? Entonces, continuamos con la orden del día con el objeto de recibir la respuesta por parte del Ejecutivo a las preguntas planteadas por los diputados y diputadas respecto al proyecto de ley. Iniciado un mensaje a Su Excelencia el Presidente de la República que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales del boletín 18.036-05 con urgencia calificada de suma. Bienvenido ministro Nicolás Grau y ministro del Trabajo Giorgio Bocardo, y le ofrezco la palabra. Bueno, bienvenidos también a todos los colegas, las colegas, y también a todos los dirigentes y dirigentes que están aquí hoy día escuchando esta sesión. Ministro. Tengo una presentación, presidente, pero que no sé si todavía estamos por compartir. Déjenme plantear, es una presentación corta, son 4 o 5 diapositivas, y que busca responder las preguntas que se realizaron ayer, y que tiene como foco hacer una comparación, porque creo que fue el punto principal que se planteó ayer, respecto a cómo se han tramitado los distintos informes financieros tradicionalmente de esta ley de reajuste. Y en particular se hizo una consulta respecto a qué ocurre en los gobiernos de transición, que para bien o para mal en nuestro país llevamos 5 cambios hay 5 gobiernos que al terminar ha ganado un gobierno de una visión política distinta. Por lo tanto, eso nos ayuda a que podamos ver para atrás y ver cómo han sido las leyes de reajuste en esos momentos y cómo han sido los informes financieros en esos momentos. El resumen de lo que nosotros vamos a plantear acá es que ustedes van a ver que en lo que uno puede comparar, porque no es fácil de hacer la comparación, dado que el nivel de transparencia y el nivel de detalle con lo que se han ido tramitando, sobre todo las leyes de presupuesto, ha ido aumentando en el tiempo. Por lo tanto, no es tan fácil ver cómo esto se hacía antes, pero cuando ustedes vean los datos agregados, se van a dar cuenta que en ningún caso el informe financiero que estamos planteando ahora plantea una situación excepcional o distinta o peor, digamos, a lo que ocurría tradicionalmente. Entonces, aquí tengo la presentación. Parto por solo repetir esta tabla que ustedes ya vieron el día anterior, ¿no es cierto?, donde está el informe financiero, que estamos hablando de aproximadamente 1,6 billones de pesos, donde la parte que viene propiamente del guarismo de reajuste es lo que está arriba, que es más o menos un poquito más de la mitad, ¿no es cierto?, de ese 1,6 billones, es decir, 838.000 millones de pesos aproximadamente. Y después eso va disminuyendo en el tiempo, no por la parte de remuneraciones, porque por supuesto una vez que existe un aumento de remuneraciones, ese aumento de remuneraciones se sigue pagando en el tiempo, pero hay otros temas que no continúan. Entre otras cosas, por ejemplo, el bono asociado al haber logrado el acuerdo es algo que por supuesto no se sigue pagando en régimen. La siguiente, por favor. Ahora, esta es una tabla que en parte hace un zoom a lo que ya les presenté ayer, pero que se centra en las preocupaciones que legítimamente ustedes plantearon. Que esta, ¿no es cierto? Yo resumiría esta pregunta, si me permiten, del siguiente modo. Está bien que, de nuevo voy a hacer un resumen. ¿Podría ser razonable que un gobierno cuando está haciendo una ley de reajuste que va a tener que implementar totalmente ese gobierno, puede ser que uno hable de reasignaciones, de un camino que tienen que seguir cada uno de los servicios para poder cubrir este reajuste, pero que es distinto cuando esto lo va a tener que ejecutar otro gobierno? Y por eso aquí me centré solo en los informes financieros de los momentos en los que hubo cambio de gobierno.
Entonces, el 2014, ¿cierto?, es el cambio de gobierno del primer gobierno del presidente Piñera al segundo gobierno de la presidenta Bachelet. El 2018 es el cambio del segundo gobierno de la presidenta Bachelet al segundo gobierno del presidente Piñera. Y el 2022 es el cambio del presidente Piñera al presidente Boric. Y el 2026 es lo que va a ser el cambio del presidente Boric al presidente electo Kast. Entonces, en la primera columna, lo primero que ustedes pueden ver es el costo de reajuste en remuneraciones, que es un corolario de lo que está en la última columna, donde está el reajuste nominal. Y lo que se observa, que es lo que le habíamos comentado nosotros el día de ayer, es que en perspectiva histórica, el costo total del reajuste es bastante agotado este año. Solo es más alto que el cambio, digamos, que se hizo desde el gobierno de la presidenta Bachelet al gobierno del presidente Piñera, ese año 2018. Y eso también es cierto cuando uno toma el costo total de la ley, en que en general existe una proporción entre estas distintas cosas. Ahí puse en la columna de reajuste nominal, puse 3,4 y entre paréntesis el 2,8. El 2,8, insisto, del punto de vista de la y los funcionarios no es tan relevante porque al final del día su reajuste en el año va a ser el 3,4, de hecho un poco más porque es interés compuesto, pero sí es relevante en materia fiscal. Porque como se va cubriendo, en materia fiscal para el año 2026, porque como se va cubriendo de manera gradual, el impacto no es el mismo al que existiría si uno partiera con un 3,4 desde diciembre. Y es equivalente a ese 2,8, es equivalente a un 2,8 desde diciembre, en materia fiscal, insisto. Entonces, esta primera tabla, yo diría que es una primera respuesta para señalar que cuando en particular uno se compara a las transiciones que hubo del gobierno del presidente Piñera a la presidenta Bachelet y del gobierno del presidente Piñera al presidente Boric, en ningún caso en esta transición estamos dejando una carga más exigente. De hecho, todo lo contrario. Si ustedes además, déjenme ver este dato porque este dato lo tengo a mano. Si me dan un segundo. Si ustedes además ponen estos números están en comparación real, ¿no es cierto? O sea, están en pesos 2025, que es lo correcto para que la inflación no nos juegue una mala pasada en la comparación. Pero si uno además los pone, gracias, si uno además los pone como porcentaje del PIB, la verdad es que lo que se observa es que no son valores, o sea, la columna 3, que es el costo total, si uno compara ese 1,6 billones del 2026 con, por ejemplo, el 1,3 billones del 2014, el 1,3 billones del 2014 era 0,53 del PIB, o sea, como medio punto del PIB, y ese 1,597 es 0,46 del PIB. O sea que además cuando uno lo pone en términos relativos al PIB, estamos hablando de un aumento, o sea, un esfuerzo fiscal más acotado a propósito de este proyecto de ley. Entonces, ese es el primer punto, que ayer algo lo dije esto, pero aquí quería hacer un zoom que me gustaría establecer, que cuando comparamos con otras transiciones de gobierno, este informe financiero es menos exigente. Ese es el primer punto. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, aquí voy a repetir lo que planteé ayer respecto a las fuentes de financiamiento. Si ustedes hacen el trabajo, que es algo tedioso, de revisar tanto las leyes de presupuesto, que se discuten siempre el año anterior, ¿no es cierto?, para cada uno de estos años que les presenté, y también revisan los informes financieros de la ley de reajuste, van a darse cuenta que nunca en las leyes de reajuste se ha puesto algo distinto a lo que estamos poniendo acá. O sea, esto que ustedes están planteando que diga, para reformulando su pregunta, o sea, o diciéndolo de otra manera, que en los casos que hubiera que hacer una resignación, que es una situación hipotética, se especifique de antemano de dónde específicamente va a venir esa resignación en el informe financiero, eso nunca ha ocurrido. Y justamente se ha dejado a la siguiente administración que haga ese ejercicio. En otras palabras,
la información que nosotros estamos poniendo en el informe financiero es el estándar de lo que ha existido tradicionalmente en esta discusión y además en un contexto en el que no estamos teniendo una carga fiscal mayor, porque si alguien me dijera, mira, ahora sí tienen que decir de dónde vienen estos recursos porque la carga fiscal es mayor, yo entendería eso, pero la carga fiscal de hecho es menor a lo que hemos tenido en otras transiciones. Además, esto lo dijimos ayer, pero como hicimos una presentación muy larga, no necesariamente esto se retuvo. Hay elementos particulares de tanto la ley de presupuesto como, particularmente la ley de presupuesto respecto a las provisiones. Por ejemplo, hay provisiones específicas que ahora están con un mayor nivel de detalle, esto lo voy a comentar en la diapositiva que viene después, que antes no existían. Y además, insisto, está la regla de 3x1, que a partir de una pregunta, déjenme recordar, a una pregunta que hizo el diputado Franz Sauerbaum ayer por su intermedio presidente, respecto a si era o no era una obligación este 3x1. Ustedes pueden ver en la ley de presupuesto que quedó como una obligación. O sea, no es que digamos, se faculta o no a la siguiente administración, sino que queda como una condición que por cada 3 personas que se retiren, se puede reemplazar eso con una persona. Eso, también dicho sea de paso, es un esfuerzo para quienes trabajan en el sector público, porque por supuesto 3 personas hacían un trabajo relevante. Entonces, este es un esfuerzo, o sea, el hecho de ser responsable en materia fiscal es un esfuerzo que estamos realizando entre todos, incluyendo, por supuesto, las y los funcionarios del sector público. La siguiente, por favor. Ahora, creo que esta es mi última diapositiva. Un punto de comparación que ya realizamos respecto a informes financieros pasados de ley de reajuste en contextos de cambio de gobierno es ver los ingresos, el nivel de gasto. Pero otra discusión también relevante es cómo en esa ley de presupuesto y cómo en esa ley de reajuste uno se hacía cargo de los costos futuros que iban a venir, ¿cierto? Como ya les comenté, todos los informes financieros eran muy sucintos y decían que esto tenía que ser cubierto por el subtítulo 21, en los casos que el subtítulo 21 no fuera suficiente en un ministerio a partir de reasignaciones y en los casos que esas reasignaciones no fueran suficientes a través del Tesoro Público. Y aquello, insisto, es algo que nosotros hemos tenido que hacer durante todos los años de esta administración. Pero además es importante tratar de entender cuáles son las diferencias que existen entre estos distintos años, donde las diferencias son, para ser justo, y aquí esto es una diapositiva que hemos buscado ser lo más transparente posible, van en distintas direcciones. Y ustedes algunas de ellas ya la han recalcado. Partamos por el primer punto, que es donde este informe financiero y esta ley de presupuesto se distingue respecto a los anteriores desde un punto de vista de menos fuentes de financiamiento, que ustedes lo han enfatizado, ¿cierto? Es cierto que en ejercicios pasados se inflactaron, puse ahí entre comillas, porque creo que puede ser eso un abuso de castellano la palabra inflactar, pero se ha utilizado históricamente, así que también la voy a seguir utilizando. En gobiernos pasados se inflactaba el subtítulo 21 y eso podía ser considerado como una especie de provisión, a pesar de que no se trataba formalmente de esa manera. Y en esta administración eso no se hizo. Por lo tanto, eso es algo que, digamos, una diferencia, si me permite ponerlo de esta manera, negativa en este contexto respecto a contextos anteriores. Ahora, en el mejor año, recuerden que cuando uno compara estos distintos años, por lejos, el mejor año en términos de transición, es decir, el que le dejó una menor carga financiera al siguiente gobierno, fue la transición de Bachelet a Piñera. En general, las transiciones del presidente Piñera a la presidenta Bachelet y las transiciones del presidente Piñera al presidente Boric dejaron cargas financieras mayores a las que estamos dejando nosotros, sobre todo cuando uno lo compara respecto al PIB. Pero incluso en ese año, esa provisión, lo pongo entre comillas porque formalmente no es una provisión, pero se puede entender de esa manera, cubría solo algo así como la mitad del informe financiero. Por lo tanto, lo primero que quiero establecer es que nunca ha sido el caso que, digamos, lo mismo que dije antes, pero ahora dicho de otra manera, nunca ha sido el caso que el hecho de inflactar cubra una proporción mayoritaria, es el año que más lo hace, pero mayoritaria de lo que se requiere cubrir por el informe financiero. Ahora, a su vez, una dificultad que ocurre, porque
un primer ejercicio que nosotros hemos trabajado y que yo revisé nuevamente, porque esto ya lo habíamos revisado en la discusión presupuestaria. Es decir, bueno, veamos entonces qué es lo que estaba en el resto de las provisiones y tratemos de hacer una comparación con el total de provisiones. Bueno, el problema para hacer esta comparación es que, a diferencia de nuestra última ley de presupuesto, en las leyes de presupuesto anteriores de estas transiciones, todo lo que estaba en la provisión para futuras leyes, compromisos de leyes actuales que podían tener gastos distintos, todo se ponía en una misma bolsa. Entonces, nunca se había dicho en una ley anterior, de manera un poco más precisa, qué parte de esa provisión tendría que ir a la parte del informe financiero de la ley de reajuste que no se pueda cubrir por subtítulo 21 o por otras reasignaciones. ¿Ya? ¿Y por qué esta comparación es tan compleja? Porque, por ejemplo, el 2022, es decir, el año en que se pasó de la administración del presidente Piñera al presidente Boric, había una provisión total, pero esa provisión total, si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos que durante el año 2022 reasignar más de 2.000 millones de dólares para cubrir la PGU. Por lo tanto, la provisión que existía, que ni siquiera me estoy metiendo en la ley de reajuste, la provisión que existía fue más que superada por solo la reasignación que hubo que hacer en materia de PGU. Entonces, claro, ustedes pueden hacer el ejercicio de tomar la ley de presupuesto que se discutió el año 2021 para el año 2022, van a encontrar una provisión total que suma más que los recursos que faltan del informe financiero y lo que se inflactó del subtítulo 21, y podrían decir, estaba todo esto cubierto. Bueno, pero sucede que eso tenía que cubrir muchos otros temas, entre ellos lo que ocurrió en el caso de la PGU, y solo el caso de la PGU era más de 2.000 millones de dólares. Entonces, si el punto que se quiere hacer es que, a propósito de esta ley de reajuste, nosotros vamos a dejar una situación que en términos generales es desmejorada en términos de finanzas públicas, eso solo con la reasignación que hubo que hacer en materia de PGU no es necesariamente cierto. Sí. Parece que tiene un punto, una duda el diputado Romero sobre lo que dijo recién. Me quedan todas hasta la última diapositiva. Ya. En la última diapositiva yo anoto la... Gracias, presidente. Ahora, tal como les comentaba, a diferencia de leyes de presupuesto pasadas, esta vez, por un tema más de mayor transparencia, y esto no solo nuestro gobierno, en general todos los gobiernos, si ustedes revisan, han ido haciendo leyes de presupuesto cada vez más transparentes, cada vez más nítidas respecto a lo que debe suceder. Por lo tanto, esto no es una excepción. La única diferencia es que nosotros hemos sido el último gobierno, por lo tanto, hemos ido acumulando esas transparencias del pasado. Pero en la discusión que tuvimos el 2025 para el presupuesto del 2026, se hizo una separación, es decir, no se puso todo en la misma bolsa. Antes toda la provisión de todas las cosas se ponía en una bolsa. Ahora se hizo una distinción y se habló de la provisión para financiamiento comprometido, que contiene, ¿no es cierto?, 920.000 millones de pesos, y además la provisión para leyes permanentes con gasto aleatorio que incluye esos 1.183 millones de pesos. Entonces uno esperaría, y es ahí del cálculo que entiendo han hecho correctamente, principalmente parlamentarios de oposición, que uno esperaría que la provisión para esta ley de reajuste tendría que salir de esos 920.000 millones de pesos. No tendrían que necesariamente ser todos esos recursos. Digo que esa es la fuente de... Entonces ¿pero por qué hago este punto? Porque uno podría cometer el error de decir, oye, tenemos solo esa provisión para este caso y antes teníamos en torno a 2.000. Bueno, pero sucedía que esos 2.000 antes mezclaban todas las cosas. Entre otras cosas, insisto, lo que hubo que hacer en materia de PGU. Por eso que la comparación es compleja y nosotros preferimos hacer la comparación respecto a ocupando esa primera tabla que presentamos al inicio. Ahora, los últimos dos puntos es que así como hay algo, entre comillas, negativo de este caso, y es que no se inflactó inicialmente, hay otras cosas que sí son distintivas de este caso y que no estaban en situaciones anteriores. Por ejemplo, en las provisiones para leyes permanentes con gasto aleatorio se consideran un poco más de 100.000 millones de pesos para el financiamiento de los incentivos al retiro, ¿ya?, del Poder Judicial, médico, y para el financiamiento de la Constitución de Empleadores de APS y subvenciones. Eso es parte del informe financiero, ¿ya?
de la ley de reajuste. Antes eso, de nuevo, estaba todo en un paquete grande, no estaba especificado de forma separada, ahora sí lo está. Por lo tanto, habría que considerar eso en la comparación. Y además en la ley de presupuesto, como les comenté antes, establece que para reponerse uno de cada 3 cupos liberados, que por cada 3 cupos liberados se pueda reponer uno, ¿ya? Y esto junto con el hecho de que por el ejercicio natural de la dinámica de instalación de un nuevo gobierno, no es porque uno le esté diciendo al nuevo gobierno que demore las cosas, sino porque lo que se han demorado históricamente los gobiernos en su instalación, uno suma estas distintas cosas y da más de 220.000 millones de pesos. Entonces, por lo menos solo esas cosas, estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos que normalmente no estaban en otras transiciones. Entonces, en resumen, presidente, primero, por el lado de lo que implica de mayor gasto esta ley de reajuste, estamos en la cota inferior de lo que ha sido tradicionalmente la ley de reajuste. Eso incluso si uno hace el zoom en la pregunta que se nos hizo el día de ayer, esto es comparando con los gobiernos de transición. El único gobierno de transición que dejó una carga menor a la nuestra, cuando uno lo ve respecto al PIB, es la transición que existió desde la presidenta Bachelet al presidente Piñera, pero si nos comparamos con las dos transiciones que existieron de los gobiernos del presidente Piñera, estamos dejando una situación de menos carga fiscal cuando uno lo pone respecto al tamaño de la economía, que es lo que corresponde realizar. Y cuando se compara esto ahora respecto a cómo esto se justificaba en los informes financieros de la ley de reajuste, estamos haciendo la misma justificación de siempre. En eso no hay ninguna innovación. Y cuando uno ve las fuentes de financiamiento, hay elementos que, digamos, son distintivos de forma negativa de este proyecto, para ser bien transparente, que tiene que ver con no haber infractado, pero cuando uno lo compara con la magnitud de las reasignaciones que se tuvieron que realizar por las leyes que ocurrieron a posterior, yo les aseguro que no hay nada que se compare a la reasignación que nosotros tuvimos que hacer a propósito de la PGU, que fueron más de 2.000 millones de dólares. De hecho, una de las características distintivas que ha tenido este gobierno es que cuando ustedes revisan los proyectos de ley que están en tabla, que están siendo discutidos afuera de este proyecto de ley, ustedes van a ver que una de las exigencias que ha hecho en general la Dirección de Presupuesto es que o bien estos proyectos sean neutros en términos fiscales, o estén en el margen de aquello. Un ejemplo claro de esto, el proyecto de ley de Salaguna, que tramita acá el ministro Bocardo, que es un proyecto muy importante, que hay una parte acotada que viene de financiamiento del Tesoro, pero la parte mayoritaria tiene que ver con cotizaciones. Y eso no necesariamente ocurría antes. Por lo tanto, cuando uno hace la proyección de cuáles van a ser los mayores gastos asociados a las leyes que se están tramitando actualmente, es una proyección menor en nuestra administración, porque en general las propuestas que se están haciendo son neutras o incluso positivas para el Estado, como en el caso del proyecto FES, en que si se aprobara ese proyecto, la carga fiscal para administraciones futuras sería menor. Entonces, sumando, restando, presidente, lo que estamos discutiendo acá en ningún caso es algo excepcional. Está en el marco de lo que ha sido tradicionalmente. También, como muchos de ustedes enfatizaron el día de ayer, no nos estamos tampoco llamando a discutir más rápido de lo que se ha hecho en otras ocasiones, y es un presupuesto que en términos fiscales está en la cota inferior de lo que han sido los últimos casos, incluso cuando nos comparamos con los gobiernos de transición. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Diputado Romero. De ahí, me llamo, le había pedido, ¿no? Y Donoso. Donoso y me llama, ya. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro y a las demás autoridades, al ministro Bocardo también. A ver, presidente, yo creo que efectivamente estamos en una situación excepcional, pues, y el mismo ministro lo ha dicho. Es una situación que se produjo por un efecto negativo, que él mismo reconoce, de no haber aplicado el infractor al subtítulo 21. Los años que él compara son años en que sí se aplicó este infractor, pero que además también habían reajustes reales. Yo le quiero preguntar, para que lo diga él, porque no me acuerdo bien en este momento la cifra, ¿cuánto habría sido el infractor que se le podría haber aplicado al subtítulo 21? ¿Estaríamos hablando de este tema hoy día, si esto se hubiera hecho? Y yo quiero decirle al ministro, por su intermedio presidente, que esto lo advertimos todos los que estamos acá en la Comisión Mixta de Presupuesto. Y le di, ¿por qué? Porque
cuando se comenzó a hablar de esto y se hizo este cambio de metodología para explicar el subtítulo 21, se prendieron todas las alarmas del tablero. Dijimos, bueno, a ver, ¿de dónde está la plata? ¿Dónde está esto? ¿Cómo se va a financiar? Y por eso empezamos a pedir las provisiones, por eso empezamos a pedir detalles de dónde se iba a sacar esta plata. Claro, y efectivamente hoy día nos encontramos en una situación donde estamos pidiendo detalles. ¿Por qué? Porque esto no está considerado. Nosotros tendríamos probablemente, si me dicen cuánto habría sido el infractor que saldría aplicado al subtítulo 21, no estaríamos discutiendo esto. Y probablemente esta ley de presupuesto, este reajuste estaría saliendo mucho más rápido. Entonces, claro que hay una diferencia. El efecto fue muy negativo. Y yo creo que es bueno transparentárselo también a los funcionarios. Esto se advirtió. Y por eso ahora estamos pidiendo más detalles. La situación es distinta. Entonces, que se diga que no, que la PGU la tuvieron que financiar. Mire, la financiaron también con glosa republicana, que la digan aquí también la gente de Hacienda. ¿Hay glosa republicana en este presupuesto? Tampoco hay. Entonces, tampoco hay para reasignar ni siquiera una parte, una cuenta de provisión para hacerse cargo de esto. Que no sea afectar a lo mejor algún programa social. Y esto yo quiero reiterar también. A eso sumado, a la rigidez que se le pone a las contratas, tampoco hay ninguna posibilidad también de hacer ajustes en materia personal, por ejemplo. Con gente que haya ingresado, que yo estoy casi seguro que en exceso durante este gobierno, que también podría hacerse ahorros por ese lado. Bueno, entonces el próximo gobierno efectivamente está determinado. Esta ley de reajuste es distinta. Entonces no se haga parecer esto como que es algo súper normal, que esto siempre se ha hecho igual, que mire, es lo más bajito que se ha reajustado en la historia, porque esto no lo estaríamos discutiendo si no hubieran cometido el error de cambiar la metodología. Y me van a decir, oye, esto fue acordado por una comisión transversal que hizo recomendación al Ministerio de Hacienda para el presupuesto del año pasado. Sí, pues, pero esa comisión, si mal no recuerdo, dijo que no había que tener reajuste. También, entonces no se puede tener lo mejor de los dos mundos. O sea, por una parte ocupamos una parte de las recomendaciones, pero por otro lado no. Sin glosa republicana, pero con un monto distinto al que decía este grupo de expertos. Y lo mismo respecto del reajuste. Bueno, no aplicamos infractor, pero tampoco aplicamos reajuste. Eso, si mal no recuerdo, decían también esos expertos. Entonces, no se puede elegir lo que es bueno, lo que me gusta y no lo que no me gusta, porque las cosas son sistemáticas. Entonces, acá realmente estamos en un problema y por eso cuando nosotros pedimos detalles es porque esto no se hizo bien. Y esta tormenta nosotros la avisamos y hoy día estamos en medio de esta borrasca y no sabemos cómo vamos a poder financiar este reajuste. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por su intermedio. Al ministro de Hacienda. Menos mal que tenemos la PGU, porque nosotros, el presidente Piñera la instaló, veo que usted parece que la quería quitar, no sé, pero creció. Y es bueno que exista. Y no todo tiene la culpa la PGU, ni todo va a terminar en la PGU. Más bien, me gustaría reforzarla. Pero lo cierto es que el año 2022, el presupuesto de la Nación cumplió sus metas. Se pudo reasignar porque habían holguras. El año 2023, con un presupuesto generado por este gobierno, el presupuesto de la Nación no cumplió sus metas. El año 2024, el presupuesto de este gobierno no cumplió sus metas. Y lo más probable, porque todo indica que va a ser así, el año 2025, el presupuesto de la Nación no va a cumplir las metas ni siquiera reajustadas en los últimos meses. Entonces, el escenario fiscal es absolutamente distinto al que heredó Bachelet en su primer gobierno, al que heredó Piñera en su primer gobierno, al que heredó Bachelet en su segundo gobierno, al que heredó Piñera en su segundo gobierno, porque les entregaron un escenario fiscal más sano. Esto es lo que hemos planteado constantemente, lo planteamos en la ley de presupuesto. Lo que planteamos en la ley de presupuesto es que este presupuesto estaba desfinanciado y por eso le decíamos, ¿sabe qué? Inflacte, no solo el 21, sino que otros ítems. Porque si no, lo que estamos haciendo es seguir estresando este presupuesto, que sabemos que vamos a tener menos holguras fiscales y que hoy día, que es cierto, no es distinto a otros proyectos de reajuste, normalmente se financiaban así, pero que habían holguras fiscales. No veníamos con este historial de leyes de presupuesto en que hay 3 leyes de presupuestos anteriores en que no han sido financiadas. Entonces, si confiamos en las holguras para financiar el sueldo de los funcionarios, lo que estamos diciendo, o no le pagamos el sueldo a los funcionarios, o, por ejemplo, no pagamos el 60% de la gratuidad. Eso es lo que cuesta la diferencia que estamos hablando. Porque en conversación en Teatino 120, con
los presentes, se nos dijo que habían 600 millones de dólares, según o sea, 600 millones por parte del gobierno de cierta holgura, que lo guardamos en privado porque era una palabra de confianza. Pero esa era la holgura que existía para el reajuste del sector público. No 1.600, como nos dice que hoy día cuesta. Entonces, si esa diferencia de 1.000 no sabemos de dónde la vamos a sacar, en un presupuesto que evidentemente está mucho más estresado que todos los años anteriores. Porque no tenemos las holguras que teníamos. No tenemos la glosa republicana. Es por eso que hoy día entonces le decimos de dónde reasignamos. Porque esto, para que lo tenga claro todo Chile, cuesta más de la mitad de lo que cuesta la gratuidad. El 60% de la gratuidad significaría financiar esto. Entonces, para que no hablemos siempre de la PGU, ¿no? El presidente Kast seguramente no va a quitar la PGU, pero algo va a tener que quitar. No me gustaría que fuera la gratuidad, no me gustaría que fuera la PGU, pero algo hay que quitar para financiar esto, reajuste del sector público. Y la discusión aquí no es el guarismo, la discusión es si está la plata o no está la plata, y de dónde la sacamos. Y no queremos que esa mochila se la pasemos a otro gobierno para que después los funcionarios de este gobierno, siendo oposición, recalquen que se quitó tal o cual programa social sin decir que la culpa la tiene quien heredó esta ley de presupuesto y este reajuste fiscal. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que ayer le hicimos la pregunta al ministro sobre la página 42 de su presentación, donde efectivamente colocaba claramente en cada uno de los ítems. Algo nos trajo hoy día sobre el caso del subtítulo 21, las holguras producto de tanto, habla de 220.000, holguras producidas por cambio de autoridades. En el caso del Tesoro Público, de partida 50, asignación 104, 920. Mire, lo que decía recién diputado Donoso, no le han apuntado ni una desde el 2023 hasta el día de hoy. Incluso los presupuestos donde tenían que ser el déficit fiscal, acuérdense que Marcel decía que el dolor más grande que tuvo él en 2024 era que era un 1,9% de déficit y llegaron al 3,3%. Y este año era 1,1, después fue 1,6 y ahora estamos en el 2,5 más o menos. Y plantearon un 1,1 para el próximo año. Pero con estos números va a ser difícil. El 2022 le dejaron al presidente Piñera un presupuesto bien armado, bien claro y que resultó incluso con superávit gracias al litio, ¿ya? Que se ingresó, digamos, inmediatamente a el presupuesto. También el presidente Piñera le dejó una glosa presupuestaria de 687 millones de dólares, libre disposición. Aquí no hay libre disposición. Aquí lo que hay es que en junio del próximo año, en abril del próximo año, el próximo gobierno va a tener que asumir un costo político diciendo, mire, en cultura vamos a tener que rebajar, mire, en ciencia vamos a tener que rebajar, mire, vamos a tener que rebajar tanto, ¿eh? ¿Y qué va a decir la gente? No, problema político se lo va a comprar el próximo gobierno. Pero hay que dejarlo claro en la historia de la ley. Porque nosotros, obviamente, el reajuste del sector público lo queremos aprobar. Son las otras leyes de amarre, son donde tenemos los problemas. Pero hay que decirlo con todas sus letras, esto está desfinanciado. Porque tenemos un presupuesto que viene desfinanciado desde antes. Viene un presupuesto que no le han apuntado los números desde el 2023 en adelante. Y eso es un hecho de la causa, digamos. Entonces, tampoco quedamos claros con este tema, porque vino mal del infractor, vino mal, dicen que no es comparable, ¿cierto? Pero resulta que las cifras sí son comparables. Entonces, yo creo que, claro, el ministro está cumpliendo su función de tratar de dejar al gobierno bien puesto, pero la historia reafirma, digamos, de que la ciudadanía no le cree al gobierno, pero también de que el próximo año va a ser el gobierno del presidente Kast el que va a asumir este costo. Y eso es lo que quiero recalcarlo, dejarlo en la historia de la ley completamente, porque va a haber una restricción presupuestaria, va a haber disminución presupuestaria en los ministerios, y hay que decirlo claramente a la ciudadanía. Aquí, además
de que va a estar restringido, porque venimos con una restricción fuerte, digamos, producto de que no les cuadró la caja, ¿ah? Y que venimos desfinanciados, incluso no pagándole a proveedores que están incluso quebrando algunas pymes porque no se les está pagando, y está el presupuesto 2026 para pagar deuda 2025, así como hizo el año pasado, que estaban ahogados, y el presupuesto 2025 empezó a pagar deuda 2024. Entonces el próximo gobierno va a tener un costo político importante. Y cuando se diga, oye, esto estaba en el reajuste porque lo aprobaron los diputados y senadores, lo aprobaron también. Sí, por beneficio de los trabajadores. Pero eso significa, ¿cierto?, que los números no van a cuadrar. Y eso, que lo vean en sus casas cada una de las personas que tienen su presupuesto en la casa, que si esto no cuadra, en alguna parte hay que rebajar. Y a veces duele esa rebaja. Y eso es el punto principal. No quedamos convencidos con la respuesta, presidente, aunque hace su mejor esfuerzo el ministro porque es lo que tiene que hacer. Y lo entiendo, digamos, porque en su puesto también uno trataría de maquillar este tema para poder lograr y decir de que todo está bien. Pero la verdad es que en el próximo gobierno todo va a estar bien. Bueno, diputado Cifuentes. Gracias, Diputado presidente. Sáez. Bueno, la verdad es que yo creo que estamos quizás este es el tema central, ¿no? El tratar de ver cómo se cuadra este presupuesto. Yo creo que entre ayer y hoy día hemos ido aclarando cosas. Primero sabemos el valor de ayer, sabemos que esto cuesta 1.600 millones, ¿no es cierto?, aproximadamente, y hoy día sabemos que se pueden obtener unos 300 millones adicionales, 200 y 100, de acuerdo a lo que nos explica el ministro. Y además se habla de unos 600 millones que yo no conozco, que no aparecen por ningún lado, no están en el texto por lo menos. Es lo que dijo el diputado Donoso, claro. Entonces, a mí me gustaría que pudiésemos aclarar algo de eso, digamos, de qué se tratan esos 600 millones, de dónde saldrían. Y el resto, si uno sumara, digamos, y efectivamente existieran esos 600 millones más los 300 que nos trae hoy día el ministro de regalo, sumaríamos 900. Nos faltan 700 para llegar a los 1.600, que es como el ejercicio más básico que uno podría hacer, ¿no es cierto?, para ver cómo se cuadra y cómo se implementa un proyecto de esta magnitud. Y claro, y ahí entra el tema de las reasignaciones y toda la gestión, el tesoro y todo la gestión del presupuesto del 2026. Y eso, claro, es tarea y responsabilidad del futuro gobierno, y nadie se puede quejar de que eso sea tarea del futuro gobierno. Yo no tengo... Los gobiernos futuros se tienen que hacer cargo de la historia y de las cosas cuando se asumen, digamos. Y eso ocurre en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en todos lados, digamos, se toman decisiones que después las nuevas autoridades tienen que asumir. La diferencia es que aquí la estamos haciendo, la estamos transparentando, digamos. Yo creo que esa es la gracia que tiene esta discusión hoy en la mañana. Por eso que es tan importante que venga el Consejo Fiscal Autónomo, para que nos diga si este ejercicio que estamos tratando de hacer de la manera más pedagógica posible, quizás lo más pedestre también, tiene algún sentido, digamos, es razonable, es posible que el presupuesto del próximo año, o de este año, perdón, pueda asumir este desafío, en fin, qué significa desde el punto de vista de los impactos en la gestión del presupuesto fiscal, en fin. Así que me parece, primero, preguntarle al ministro, por su intermedio, presidente, qué son estos 600 millones de dólares que aquí se han mencionado, si es que los conoce. Y en segundo lugar, evaluar la posibilidad, digamos, de ver cómo se gestionan estos 700 millones de dólares que faltarían o 700.000 millones de pesos que faltarían por cubrir. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Uy, está fuerte esto.
de parte de la actual oposición, futuro oficialismo, se ha venido manifestando de manera profusa e insistente desde la tramitación de la ley de presupuesto hasta esta parte de que estamos ante un presupuesto 2026 que está desfinanciado, de que no están aprovisionados los recursos para pago de distintos beneficios durante el año en curso, pero todo aquello ha sido retórico, porque en todo este tiempo, 2 meses y medio, casi 3 meses en los que hemos estado discutiendo este tipo de temas, yo no he visto que hayan presentado un solo informe, un solo dato certero, concreto, que confirme lo que vienen señalando continuamente, que aquí en el fondo no hay plata, porque eso es lo que están diciendo reiteradamente. Entonces yo los invitaría a que pudieran acompañar esos planteamientos con cifras reales, porque si no, estamos en una discusión que en realidad no tenemos cómo contrastar la información, porque por una parte el ministro y antes la Dirección de Presupuestos durante la tramitación de la Ley de Presupuestos de la redundancia nos han mostrado distintos informes financieros, tablas de comparación, cifras, etcétera, pero parece que nada de aquello conforma a la derecha. Entonces, creo que en aras de un clima de mayor responsabilidad, y yo comparto plenamente lo que ha señalado previamente el diputado Cifuentes en términos de que en Chile y en cualquier país normal del mundo existe algo que se llama la continuidad del Estado, ¿no? Cuando hay elecciones, asume una administración y se tiene que hacer cargo para bien o para mal de las condiciones en las que encuentra, en este caso, nuestro país. Y, presidente, es importante recalcar que lo que ocurrió el año 2022, se habla de holgura, ¿cierto?, pero se aumentó el nivel de deuda de nuestro país de una manera sin precedentes en la historia reciente de Chile. Olvidamos además que se asume el control del país, la gestión de Chile en un contexto de salida de una pandemia. El aumento del control de la deuda, el aumento de la deuda, yo comparto, es lo que había que hacer en ese momento, si no nos moríamos de hambre. Pero esa cuenta no se paga en 2 años, en 3, en 4 años. Es un ciclo largo, la economía pasó además por un proceso de recalentamiento muy fuerte con una inflación que llegó a ¿cuánto? 15% más o menos, y que se ha ido controlando. Entonces, yo creo que acá es importante que el gobierno pueda clarificar el financiamiento principalmente de los beneficios vinculados al reajuste, que nosotros podamos votar con esa claridad, con esa conciencia, y que si va a insistir el futuro oficialismo en decir que aquí en definitiva no está la plata, bueno, que lo demuestren, porque si no, en realidad no tiene sentido la conversación. Muy bien. Le vamos a dar la palabra entonces al ministro. Gracias, presidente. Bueno, primero, si ustedes recuerdan la presentación, del punto de vista de dónde podrían estar alojadas las provisiones para una ley de este tipo. Digo podrían porque normalmente uno espera que cubran más cosas, así como antes se ponía en una bolsa todo lo que tenía que cubrir a futuro, incluyendo lo que pasó después con la PGU. Nosotros hicimos una distinción de eso y quedó en digamos, esa provisión que hablábamos de 900.000 millones de pesos, además de los otros temas. Y después uno puede hacer ciertos supuestos de cuántos de esos recursos debieran ir a esta ley de reajuste. Esa es parte de las conversaciones que hemos tenido, pero en términos de cómo esto está expresado en la ley de presupuesto, es de esa provisión desde donde uno debiera obtener estas reasignaciones que comentábamos con anterioridad. O sea, más que estas reasignaciones, debiera tener las provisiones más allá de las reasignaciones. Otra pregunta que se realizó es esto en adición a los montos que decía, por supuesto, el diputado Cifuentes, por su intermedio, presidente, que son estas holguras que ocurren en el subtítulo 21 a propósito de la regla 3x1 y otras cosas más que se presentaron. Respecto al tema de funcionarios públicos, a mí me gustaría dar algunos datos acá generales. Una de las afirmaciones que se ha dicho muchas veces, pero nunca con un dato concreto, es que esta habría sido una administración que ha creado una gran cantidad de funcionarios públicos. Yo quiero señalar que cuando uno mira los datos correctamente, que en particular a nuestro juicio significa primero no considerar, por supuesto, las personas que pasan del sector municipal al gobierno central a propósito de los SLEP, porque eso no son más contrataciones, sino que simplemente personas que cambian quién les contrata, pero siguen siendo parte de contrataciones del Estado. Y quita salud, que tiene otro
otras dinámicas y otras necesidades que yo me imagino además nadie acá va a estar cuestionando que no necesitamos los esfuerzos que se han hecho en salud. Estamos hablando de que este gobierno, en el gobierno central, durante este gobierno se han agregado algo así como 10.000 funcionarios. Esto es, pero por mucho, un valor bastante más bajo de lo que se hacía tradicionalmente. Esto ha sido reconocido por exdirectores de presupuestos de administraciones del gobierno Piñera, del gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, no es solo un tema nuestro, que cuando uno mira los datos. Entonces, si alguien quiere instalar acá, yo sé que esto no es el meollo de esta conversación, pero están los contornos de esta conversación. Que este ha sido un gobierno que ha instalado o ha contratado más gente de lo que se contrataba históricamente, no es el caso. Y no es porque tengamos nada contra todo lo contrario, el rol del Estado, la importancia que tiene la función pública, que además yo he defendido públicamente en todos los lugares porque llevamos meses de denostación y de... aquí se dice que hay que... Y me alegra mucho que de parlamentarios de oposición se diga que hay que preocuparse de las condiciones laborales de los trabajadores y más allá de la discusión que estamos teniendo, apoyar este reajuste. Pero ese discurso que considero muy positivo ha convivido con más de 6 meses, un año, de denostación sistemática de la función pública, sobre la base además de inventar estas cosas, de que hubiéramos contratado más gente que nunca, que tampoco es cierto. Entonces, yo creo que hay que cuidar la labor que hacen las personas, porque en estas contrataciones también están los carabineros, las personas que atienden en las postas, las personas que distribuyen todos esos subsidios que aquí se han dicho que son importantes. La PGU no se distribuye, digamos, por arte de magia, son gente que trabaja en el IPS, o sea, toda la labor importante que se hace en el sector público es relevante que ojalá la cuidemos entre todos, lo que por supuesto también significa que uno tiene que apostar a modernizaciones en el futuro. Entonces no es cierto este aumento de funcionarios que se plantea. Y además, si uno, esto se los comenté ayer, mira cómo se han contratado estas personas, lo que van a ver es que el 2024 tuvimos más de un 70% de contrataciones por concurso público, que dicho sea de paso es lo que históricamente han pedido las asociaciones de funcionarios. Porque si hay algo que piden quienes organizan a las y los trabajadores que que trabajan en el largo plazo en el Estado, que no dependen y no adscriben políticamente un gobierno de turno, en fin, es que exista la contratación a través de concursos, cuestión en la que, insisto, hemos ido avanzando. Ahora, respecto a las condiciones que va a enfrentar económicamente el próximo gobierno. Acá voy a partir por una cita, porque cuando uno lo dice, esto no necesariamente se cree, porque como bien dice el diputado Mellado, parte de nuestra función es defender lo que hacemos. Así que... Roberto Saller, expresidente del Banco Central, dio una entrevista en el Diario Financiero hace unos días. Y el titular de esa entrevista es: cuesta recordar un gobierno que se inicie con mejores condiciones macroeconómicas internas que este gobierno, que el gobierno que viene a iniciar ahora. Se dice que nosotros recibimos una situación ordenada en materia fiscal. Yo quiero recordar la situación que nosotros recibimos en materia fiscal. El 2021... el déficit llegó a ser más del 10%. Se tuvo que hacer un ajuste en materia fiscal de más del 10% del PIB. Y se tuvo que hacer un ajuste en materia fiscal respecto a la reducción del presupuesto, que tiene un denominador distinto, digamos, no es por el PIB, sino que el presupuesto que se gastaba antes, de más del 20%. Y además lo hicimos esto, porque uno ve ajustes macroeconómicos de esta magnitud en otros países del mundo. Si ustedes comparan nuestro país con otros países, cómo enfrentaron el COVID, en general lo que ocurrió es que los países fueron más agresivos en términos fiscales el 2020 y empezaron a reducir aquello el 2021 y por tanto tuvieron normalmente una salida más ordenada al desafío macroeconómico que involucró el COVID. Pero aquí fue distinto, porque aquí el apoyo fue más bajo el 2020 y muy fuerte el 2021. Y eso hizo que la economía se sobrecalentara y que estuviéramos forzados a desacelerar la economía entre lo que hizo el Ministerio de Hacienda, reduciendo el presupuesto, insisto, en más de 20%, y
lo que hizo en ejercicio de su autonomía el Banco Central subiendo las tasas de interés. Esa fue la situación que nosotros enfrentamos en materia macroeconómica. Alguien podría decir, bueno, esto era simplemente implementar lo que estaba en el presupuesto del 2022. Es que no es tan simple, porque los gobiernos enfrentan una serie de desafíos e incentivos y hacer una contracción del 20% del gasto es algo no menor. Y que, insisto, se produjo al mismo tiempo que se reducía la pobreza, porque probablemente ustedes van a poder encontrar en otras experiencias del mundo reducciones de esa magnitud. No es tan fácil encontrarlo en la historia, pero se pueden encontrar, sobre todo a propósito del COVID. Pero lo que es difícil encontrar es que en un año existe una reducción del 20% del gasto fiscal y a final de ese año se evalúe la pobreza y tengamos el menor valor histórico de nuestro país, que esperamos que además eso siga ocurriendo en las próximas mediciones. Ahora, otra cosa que se plantea es que el siguiente gobierno estaría, y esto lo decía bien el diputado Cifuentes, por su intermedio presidente, tendría una exigencia mucho más alta respecto a las reasignaciones que tiene que hacer. A mí me gustaría recordar las reasignaciones que nosotros hemos hecho, sin contar la última ley de presupuesto. Nosotros, durante nuestra administración, hemos hecho una reasignación por más de 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, nuestra diferencia que hemos tenido en general con la oposición no tiene que ver con el esfuerzo de reasignación que hay que hacer en el sector público y con la importancia de esa reasignación, porque la hemos hecho. Nuestra diferencia en general en el debate ha estado en que nosotros, cuando encontramos durante toda nuestra administración 5.000 millones de dólares que se podían gastar de mejor manera, no achicábamos el Estado sacando esos 5.000 millones de dólares, sino que movíamos esos 5.000 millones de dólares principalmente a salud, a seguridad, a vivienda, a educación, a PGU, que fueron las distintas prioridades que tuvimos como administración. Entonces, el esfuerzo en materia de reasignación que tuvimos que hacer ha sido muy importante. Ojalá que la próxima administración siga teniendo esa capacidad de hacer esos esfuerzos de reasignación. Nuestra diferencia hasta ahora ha sido en que lo que muchas veces se propone por el lado de la oposición es, por ejemplo, reducir para poder reducir impuestos o reducir para achicar el tamaño del Estado. En cambio, lo que nosotros hemos hecho es reasignar para mover esos recursos hacia las prioridades que tiene el país. Ahora, por último, en términos de la situación fiscal que va a enfrentar la próxima administración, yo quiero recordar que una de las innovaciones que se ha hecho durante esta administración es que, entre otras cosas, porque los últimos 15 años fue subiendo nuestra deuda, algo que el 2010 prácticamente no existía, pusimos una nueva meta fiscal, ¿no? Y así como teníamos la meta del superávit estructural o del déficit estructural, dependiendo de cómo se establezca, se agregó además el techo de la deuda como razón del PIB. El techo que nosotros nos pusimos fue 45% durante nuestra administración. Y nosotros, todavía faltan los datos que se van a tener probablemente a finales de este mes, pero nosotros estamos quedando lejísimos de esos 45%. Por tanto, es cierto que el año 2024 y probablemente el año 2025 estuvimos en un déficit estructural mayor que el que estaba establecido en la meta. No así el 2023. El 2023, de hecho, en nuestra estimación de ingresos efectivos fue incluso un poco por sobre de lo que resultó finalmente. Pero 2024 es cierto que hubo un descalce y 2025 es cierto que vamos a tener probablemente ese descalce nuevamente. Pero en materia de deuda, que es la otra meta, estamos dejando una situación mejor de lo que se esperaba. No peor, mejor de lo que se esperaba. Y eso probablemente le va a permitir a la siguiente administración que cuando en sus primeros 90 días tenga que establecer estas dos metas, es decir, las metas fiscales en materia de déficit estructural y también en meta de deuda, se va a poder poner tal vez metas más ambiciosas que las que nosotros nos pusimos en materia de techo de deuda. Entonces, presidente, creo que cuando uno ve la mirada en términos generales y tal como afirmó el economista Roberto Sales, el expresidente del Banco Central, a mí no me parece justo señalar que las condiciones macroeconómicas que va a tener la próxima administración sean peores o más desafiantes que las que tuvimos antes. Sí quiero señalar que seguimos teniendo un desafío fiscal y Chile tiene que seguir haciendo un esfuerzo por contener su gasto fiscal. Eso es una realidad, a menos que no existan otras fuentes de ingreso permanente. Eso, presidente. Muy bien, vamos a tener
estamos ya en la hora, pero esperen un poquito que quiero hablarles de lo que se viene, la bomba. No. Vamos a tener más tiempo para seguir opinando, ¿ya? Sí. Entonces, tenemos de ahí la sesión de las 10:30, donde vamos a empezar con la audiencia. Hay mucha audiencia. Vamos a continuar en la sesión de la tarde con la audiencia. Se hizo de nuevo la invitación al Consejo Fiscal Autónomo. He conversado con algunos parlamentarios para no sesionar mañana, por compromisos que tienen, pero sí me gustaría avanzar. Así es que la citación de las 3 es terminar de escuchar la audiencia que quedan y votar en general. ¿Ya? O sea, no creo que no quieran que se rehúsen a votar en general. Entonces, espera, es que si citamos el lunes tiene que ser hasta total despacho. Entonces, o sea, podemos seguir escuchando con acuerdo de la comisión a los que faltan. Por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, si no llega hoy día, yo doy el acuerdo para eso, para escucharlo, pero no creo que cambie la votación en general. O sea, ustedes han dicho que están dispuestos a aprobar el reajuste, entonces para aprobar el reajuste hay que votar en general. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, no quiero sesionar el resto de los días, pero avancemos. Si igual vamos a tener que avanzar. ¿Ya? Pero déjame terminar con eso. Entonces, y avanzar también, podemos avanzar en las cosas en que estamos de acuerdo. Ustedes también dijeron que habían cosas en las que estábamos de acuerdo. Por ejemplo, estoy así, para recordar algo así general, ¿no? El tema de la exención para los autos de las policías, de las PDI, por ejemplo. Todas esas cosas las podemos votar, entonces avancemos en esas cosas, traten de identificarlas ustedes de aquí a la tarde para que las votemos y lo demás, lo que es más controversial, lo dejamos para el lunes. Y yo doy el acuerdo desde ahora para que expongan, si es que queda, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, si no puede hoy día a la tarde, o sea, para que avancemos, o si no vamos a estar metidos aquí no sé cuánto. Espera, primero me pidió la palabra, alarguemos 5 minutos, ¿ya? Ya, diputado Sáez. Bien. Voy a tratar de ser breve. Mire, he escuchado con harta atención, y esto tiene mucho también de político. Yo puedo entender las apreciaciones, los juicios, las dudas que puedan tener del cómo vamos a llegar al financiamiento, y aquí ya se ha explicado. Reasignaciones, subtítulo 21, Tesoro Público, y el crecimiento y todo lo que uno espera que al país le vaya bien a partir de la próxima administración. Pero tengo una sensación, presidente, de escuchar de repente o de reafirmar lo que hemos venido escuchando en este último año. El deseo muchas veces de desvincular a muchos funcionarios públicos. Y puede que esto se esté usando además como una excusa para advertir que producto de que no se deja el financiamiento como aquí solicitado para el próximo año, haya que anunciar que lo más probable es que haya que despedir a mucha funcionaria pública, a muchos funcionarios públicos. Yo espero estar tremendamente equivocado. No creo que ese sea el ánimo de los colegas de la oposición. Lo que a mí me parece sí que es importante, y comparto con mi colega, en que, y usted ya se ha llenado, que es totalmente deseable que el Consejo Fiscal Autónomo venga a esta sesión, si no es hoy día, venga el día lunes. Pero recibir al Consejo Fiscal, por lo menos para mí, para la decisión final, es importante. Pero que no se use las legítimas dudas que puedan tener algunos colegas para empezar desde ya a justificar que en una próxima administración, forzadamente, no hay otra alternativa que tener que empezar a desvincular funcionarios públicos. Sí, una consulta muy precisa, presidente. ¿El Consejo Fiscal Autónomo lo invitamos o lo estamos citando? ¿Cuál es la característica de lo que se extiende a ello? Se invita, solo se cita a las comisiones investigadoras, diputado, por su intermedio, presidente. Diputado Donoso. Una pequeña acotación, que invitemos directamente al CFA para el lunes, cosa que la respuesta sea que
que pueden o no pueden venir, pero que no sea que no pueden venir hoy día en la tarde porque no alcanzan a ver el informe, o sea, que no haya justificación. Sí, presidente. Es solo lo mismo. Sí, es tremendamente importante lo que diga el Consejo Fiscal Autónomo para determinar el voto, de dónde va a salir el financiamiento y cómo va a ser el tema. Entonces, es difícil votar en general antes de que hable el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, creo que lo que dice el diputado Donoso, definitivamente el lunes, y lo hacemos hasta todo el patio sin problema, pero que escuchar al Consejo Fiscal Autónomo para formarnos una opinión acabada desde fuera, digamos, del financiamiento del reajuste del sector público. Diputado Romero. Presidente, también yo, aparte del Consejo Fiscal Autónomo, yo creo que tiene que venir la Contralora General de la República. Acá hay un cambio fundamental en el sistema de contratación de funcionarios públicos, porque el crear esta modalidad híbrida de contrata con un poco más de rigidez cambia la naturaleza transitoria de la contrata. Y eso también puede afectar las cuentas públicas, porque hoy día la contrata, tal como está establecida dentro de las cuentas públicas, es un gasto variable. Entonces también hay que ver cómo eso afecta cuando tú empiezas a rigidizar a través de leyes el establecimiento de estas contratas como si van a ser una planta paralela. También yo quiero saber si esto implica un mayor gasto fiscal o no, si implica también modificar las cuentas públicas, y eso para mí es fundamental que, aparte del Consejo Fiscal Autónomo que explique esto mismo, también se refiere a la Contralora General de la República que por qué el criterio es distinto. Ya, miren, la Contralora también está invitada, pero hay una cosa que me aclaraba también la señora secretaria, que para cierto, o sea, después que votemos en general, pueden venir a exponer sobre ciertos puntos específicos. Lo que yo le estoy diciendo, cuando venga el Consejo Fiscal Autónomo, no se va a referir al tema del auto de la PDI, no se va a referir por eso, pero avancemos en eso. Eso es lo que estoy diciendo, avancemos. Entonces, votamos en general a las 3:30 después de la audiencia. No, es que yo necesito avanzar. No, mira, sí está bien. Es que el tema del financiamiento es lo más importante, ¿de dónde va a salir? El Consejo Fiscal Autónomo es quien nos va a mejor informar, digamos, de una manera distinta, porque está bien, yo entiendo al ministro que tiene que hacer su pega, digamos, pero también tenemos que tener una persona, ¿cierto?, una institución aparte, Sí, distinta, diputado, que nos entregue información para poder votar de mejor manera. por eso, pero es que esa parte no la vamos a votar ahora. Lo que yo quiero avanzar en otro artículo que no tienen nada que ver con eso, que son partes de la miscelánea y que estamos todos de acuerdo. Entonces, yo quiero avanzar hoy día en eso para no citar mañana, para no citar. Sí, pero no, solamente Efectivamente estamos de acuerdo. No, ¿cierto? eso no significa eso, no, porque tú puedes votar todo en separado, todo por separado y rechazar lo que quieras rechazar. Yo solamente estoy diciendo que avancemos porque el lunes es complejo. Primero, todos no llegan en la mañana porque son de regiones, eso es obvio. Van a llegar en la tarde, hay sesión especial, entonces yo quiero avanzar, es largo el proyecto y yo quiero avanzar hoy día en lo que es misceláneo. O sea, ¿cuál es el problema? Señora secretaria. Presidente, quiero precisar a la comisión lo siguiente. Hay un artículo en el reglamento que señala que votado en general, ni aún por unanimidad se pueden recibir audiencias. Pero acá estamos hablando de dos organizaciones del Estado, el Consejo Fiscal Autónomo y la Contraloría General de la República. Hay un límite, o sea, entre si son o no son audiencias. A juicio de la Secretaría no corresponden a audiencias, sino que a una información. Insumo para la votación que tú dices. Claro, Presidente. por lo tanto, se podrían invitar igual, votado en general, de acuerdo al texto del reglamento. Está bien, secretaria, Y si no, sí, eso me lo hemos censura, visto. me Si el censura, problema me no es censura. ese. Porque El dice tema... salvo, lo dice expresamente el reglamento. Sí, pero está Salvo bien, para un no es tema para escuchar, puntual, secretaria, salvo para un con todo cariño, no es para escuchar, presidente, es para votar. Porque Sí, si claro. efectivamente el Consejo Fiscal Autónomo nos dice que los números no están bien sacados y que no sabemos de dónde van a venir el resto de la plata, yo voto en contra. Sí, por eso, pues hay que votar en contra si es que los números no te dan y todo eso, pero hay Pero otros votar en temas. contra, pero ¿cómo votar hay en otros contra si ya temas- está votado? No, están votados en general. No, entonces a ver, no vamos a votar en general hasta el lunes, hasta escuchar al Consejo Fiscal Autónomo. Ese es el punto nuestro. Votamos en general, o sea, es la idea de legislar. Diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Yo creo que nos estamos enredando un poquito en cosas que pueden ser de fácil resolución. Como ha dicho la secretaria, es raro que los tengamos que invitar y que después no los consideren audiencia. Bueno, son contradicciones que puede tener el reglamento, ¿no? Pero, presidente, ¿qué sentido tiene
que votemos en general hoy día cuando lo vamos a hacer el lunes, igual. Después de haber escuchado estas dos instituciones que son claves para este proyecto. Yo comparto ese criterio. Entonces no es baladí, digamos, no vamos a escuchar una opinión por el costado, digamos, que sea complementaria, en fin, es estructural y hace sentido. Entonces, yo creo que usted lo que tiene que hacer, presidente, me permito sugerirle que llame el lunes para votar en general y hasta total despacho. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a llegar en los mismos tiempos al mismo objetivo que usted se ha planteado. Entonces, no tiene sentido apurar el ganado flaco, presidente. Sí, diputado, o sea, lo que pasa es de que hay otros temas diputado Cifuentes, hay otros temas que no tienen nada que ver con el informe que va a entregar, que pudiera entregar las personas que vamos a invitar. Como por ejemplo los acuerdos que hay de la ley de presupuesto, el tema de la exención de impuestos a los autos de la PDI, el tema de los terrenos usurpados y esas cosas que podemos avanzar ahora. O sea, ¿para qué vamos a estar el lunes? Porque la idea es que el lunes se termine a una hora prudente para que puedan hacer el informe, para que ese informe pueda estar al otro día. O sea, no es una cosa a total despacho, decimos a las 11 de la noche, pero a total despacho a las 11 de la noche el lunes significa que se vea el miércoles el proyecto. Y perdemos un día. Entonces, un día en un mes donde tiene que ir todavía al Senado, donde tiene que volver después, seguramente acá, entonces... Por eso le digo de que avancemos. Diputado Sáenz. Presidente, si me permiten los demás integrantes de la comisión, me parece que lo que usted propone como calendario es plausible completamente. Yo creo que es lo razonable. Hay más de 100 artículos que no tienen, donde la opinión del CFA o de la Contraloría, la verdad es que no aporta mayormente. Y para el meollo de la discusión, que es el financiamiento, el pago de beneficios, etcétera, esas opiniones van a ser relevantes y van a poder ser consideradas al momento de la votación en particular, que es lo que corresponde. A mí me parece que no votarlo en general hoy día es más bien dilatar una discusión, y yo comparto, ya nos hemos enfrentado a situaciones anteriores donde... en definitiva, terminamos forzando la tramitación a horas que no son prudentes y finalmente se termina entrampando más la tramitación de los proyectos. Así que yo apoyo lo que usted ha sugerido. Ya. Voy a darle la palabra al ministro. Vamos a terminar la sesión y tenemos un rato para conversar antes de que empiece la próxima. Es que, presidente, yo estoy preocupado de una cosa, discúlpeme. Sí. Es que, presidente, aquí nos están regalando la posibilidad de votar en contra de este proyecto. Yo no lo encuentro increíble, presidente. Estamos pidiendo que, lo que dice el diputado Cifuentes de toda lógica, lleguemos el lunes, hasta todo el despacho nos comprometemos, nos están avisando casi con una semana de anticipación para que nos programemos y estemos el lunes acá, escuchemos al Consejo Fiscal, votemos en consecuencia y cada uno se haga responsable de su votación. Hoy día, si nos obligan a votar, probablemente van a tener muchos votos en contra, precisamente porque no tienen esta información. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Si finalmente el resultado es el mismo. Podemos estar el martes discutiendo, miércoles más tardar con este proyecto saliendo de acá de la Cámara. Y es lo mismo que puede pasar votándolo hoy día. Yo no le encuentro mucha lógica. Por eso yo le invito con todo cariño y respeto, presidente, a que considere la opinión que le da el diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Ministro. Sí, yo lo único que quiero recordar es que es importante que este proyecto se logre tramitar en enero y que con los calendarios que acá se están planteando como camino alternativo, eso es decir, bueno, tal vez el martes, tal vez el miércoles, o sea, no podríamos tramitar esa semana que sigue nada en el Senado y de esa manera no lo vamos a lograr. Y si el Senado además tiene el mismo ritmo de tramitación que estamos teniendo acá, tampoco lo vamos a lograr. Ustedes mismos además han dicho que hay muchos artículos que quieren revisar y que quieren tener tiempo para eso. Bueno, entonces lo más razonable es que tengamos tiempo para discutir esas cosas y partamos por esos temas, como ha dicho el presidente, que se vote en general, y que una vez que se vote en general, que simplemente la idea de legislar, que ustedes dejen ciertos artículos en los que tienen dudas y los que quieren tener una mayor información y podamos avanzar en todos los otros artículos. Yo creo que si el objetivo es poder sacar esto realmente durante enero, la forma más razonable para eso es que se vote en general hoy día, que se avance en particular en los temas no controversiales y que dejemos solo lo controversial para el día lunes. Ya, vamos a seguir conversando. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.